Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me pueden encontrar en el Hospital Ángeles Metropolitano. Antes de dar inicio a nuestra plática, quiero comentarles que el pasado fin de semana fueron las jornadas médicas Nikkei. Tuvimos una gran afluencia los días viernes y sábado. Se conectó mucha gente por internet, principalmente de Latinoamérica, y ahí participaron todos los profesores que tradicionalmente participan también en este programa de radio. Como ya es tradicional, las jornadas las inauguró el señor embajador de Japón en México, el señor Noriteru Fukushima, y el desarrollo de las pláticas fue muy buena. Contratamos siempre una plataforma profesional que es la que se encarga de transmitir las pláticas a través de la red y llega a todo México, toda Latinoamérica. Incluso en esta ocasión tuvimos una persona que se conectó desde Inglaterra para estar presente en las jornadas. Al día siguiente, el domingo, se dio un curso de prevención de accidentes, primeros auxilios y maniobras de resucitación. Estas fueron dirigidas a público en general, o sea, público no médico, padres de familia, maestros, profesores y todo. También fue muy dinámico. Terminamos con una práctica de maniobras de resucitación cardiopulmonar, masaje cardíaco y respiración tipo boca a boca. En este caso se usa una mascarilla. Y también se entusiasmó mucho la gente, se fue contenta, siento que sí aprendieron. Entonces, viernes y sábado fueron jornadas médicas y el día domingo, curso de prevención de accidentes y primeros auxilios. Pues hoy aquí tenemos a nuestra invitada, una doctora que participó en ambos eventos, participó en las jornadas médicas y participó en el curso de primeros auxilios. Ella es la doctora Cristina Caballero de Akaki. Ella es experta pediatra intensivista, pero como ustedes ya le han escuchado en otras pláticas, también es una apasionada de la ética médica y en otros programas nos ha hablado de ese tema. Hoy va a tratar un tema que es de mucha importancia, el dolor abdominal. Es realmente a veces una frecuencia, un problema que nos llega o al consultorio, lo llaman a uno de urgencias, porque llega una persona con un dolor muy intenso, ocasionalmente acompañado de náusea, de vómito, de fiebre, pero sobre todo distensión abdominal. Y entonces aquí es donde acude el médico experto para hacer el diagnóstico diferencial. Y en este caso ella se va a referir al dolor abdominal en niños. Bienvenida, doctora Caballero de Akaki. Muchas gracias y nuevamente agradeciendo la oportunidad de charlar con un público que sé que manifiesta mucho interés y esperemos que esto sea accesible, sencillo para todo tipo de audiencia, pero vamos a hablar sobre todo de apéndice. Gracias. Perdón, creo que no me escuché anteriormente, pero bueno, agradeciendo, iniciando con este tema, decía que es muy importante, como lo mencionó el doctor Akaki, que es motivo de consulta muy cotidiana para nosotros los pediatras y también para los adultos, sin duda, y enfocamos el dolor abdominal en el sentido de apéndice. Para no involucrarnos con muchos diagnósticos diferenciales, vamos a ver lo que es este problema de apéndice, un poco también en adultos y en las diferencias o las particularidades que presenta un niño para establecer el cuadro y también el diagnóstico. Pero bueno, ¿qué es esto del apéndice, no? ¿Para qué nos sirve? Dice, no sirven para nada más que para después quitarla y que te duela, quitarla y en beneficio pues de otra persona como el médico, pero no tanto el paciente como tal. Bueno, el apéndice es un tejido linfoide
que está involucrado en la producción de dos tipos de anticuerpos. Produce los anticuerpos IgA y produce los anticuerpos IgM y también los IgG en menor cantidad. Se supone que están en la superficie del apéndice, recubriendo, esto es involucrando el ciego, como si fuera una capa protectora, lo cubre, ¿no? Y de ahí en adelante otras inmunoglobulinas como la IgM y la IgG se encargan de drenar esta sangre, ¿no? Entonces quedémonos con un tejido linfoide tipo los ganglios ganglionares que se identifican más comúnmente, y se considera que la función principal que tiene es que nos separa una parte del intestino que se llama yeyuno, que está mucho más limpio y nos separa de los fluidos del ciego, que es donde normalmente encontramos al final el apéndice, que es un órgano lleno de bacterias y de materia fecal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el apéndice no es un órgano indispensable y se puede prescindir de él. ¿Qué pasa cuando se inflama? A veces es un cuadro muy inespecífico, pero de difícil, tal vez en un momento se dificulta, sobre todo cuando el apéndice no está en el lugar normal que anatómicamente corresponde a más del 80%. El tardarse en esto motiva que incluso nos enfrentemos ante una infección o que ya esté incluso involucrado y que sea un problema ya complicado con haberse perforado. Y esto es porque está muy cerca de peritoneo, sufre inflamación y se puede perforar. Esto normalmente es un 7% la frecuencia con la que tiene en una población general, ¿no? Y dice que esto es aproximadamente en una población sobre todo adulta. Tiene una variedad muy importante y muy inespecífica de presentación clínica. Eso dificulta a veces, como decía yo, el diagnóstico y favorece sin duda las complicaciones. Estamos manejando actualmente una medicina muy, muy tecnológica, muy globalizada y la medicina es, yo creo que de las profesiones que más depende de estos avances tecnológicos y que, por decirlo menos, son extraordinariamente útiles en muchas ocasiones. Pero no obstante todo esto, la terapéutica nueva, la imagenología, la inteligencia ahora artificial puesta en todas y cada una de las especialidades médicas, pues obviamente la clínica y la exploración clínica no perderá su prioridad. Es esencial para nosotros porque en eso está fundamentado no solo el conocimiento que hemos adquirido en las diferentes especialidades, sino también la experiencia que vamos adquiriendo y que desde luego es muy favorable, ¿no? Bueno, se supone y está establecido pues que son como unos 100 casos por cada 100,000 habitantes, esa es la incidencia de presentación, y su edad más prevaleciente es entre los 10 y los 20 años de edad. Y tiene una relación hombre-mujer entre 1.4 y 1. Para nosotros en el sentido de pediatría suele ser más frecuente en niñas, ¿no? ¿Qué historia, como todos, qué historia tiene? Y esto trato de ser breve porque tiene especial interés, ¿no? En un momento a Charles McBurney se realiza una descripción muy importante sobre el apéndice aguda, pero no es hasta John Benjamin Murphy que se establece lo que se llama y sigue prevaleciendo como un esquema Murphy, ¿no? Para lograr hacer un diagnóstico, y se refiere al dolor que se localiza en la fosa ilíaca derecha o vecino a él, conocido con una maniobra que hacemos nosotros para explorarlo, que es la maniobra de McBurney. Y pues esto no se trata más de un reflejo, es lo único que es, un reflejo víscero-sensitivo de intensidad a veces media, a veces fuerte, y tiene la sensación de distensión o de desgarro, ¿no? Es muy desagradable más que en sí doloroso, ¿no? Y esto hace que en ocasiones el paciente adopte una posición que llamamos antiálgica, o sea, evitando el dolor, y se pone en semiflexión para evitar esto, ¿no? Todo esto lleva involucrado en lo que se llama la cronología apendicular de Murphy. Por eso importante tal vez mencionarlo, ¿no? En relación al cuadro clínico, pues la primera y la principal manifestación que tiene este cuadro es un dolor abdominal que se encuentra casi en todos los casos confirmados, aunque en ocasiones una pequeña cantidad pudiera tener un dolor muy leve y lo quiere aminorar, no le quiere dar la importancia, hasta que no ve que va en aumento es cuando adquiere esto mayor importancia.
Es entonces una constelación de signos y de síntomas. Y ahora vemos y veremos más adelante cuál es una forma no común. Pero esta descripción que les estoy dando pertenece a la forma más común, que interfiere dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, anorexia, o sea, están inapetentes desde luego, tienen náusea y tienen vómito. Este es el cuadro completo más clásico que podemos encontrar y es el que presenta la mayoría, ¿no? Sigue siendo el dolor la primera causa, y como les digo, puede ser que uno pretenda, por experiencia personal lo digo, mitigar ese dolor, no darle importancia hasta que se incrementa, y bueno, necesariamente le tenemos que darle importancia. En ocasiones la náusea y los vómitos, cuando ocurren, vienen detrás de la aparición del dolor. O sea, demos al dolor la manifestación primaria, igual la fiebre. Sigue la fiebre y sigue los leucocitos elevados, que son las células para nosotros que denotan en ese momento una infección, son los glóbulos blancos, y su aumento denota que hay un proceso infeccioso. Cuando hay fiebre no suele ser muy alta, eso sí, pero si está presente es después de haber sentido el dolor intenso, ¿no? Pero vamos a pensar también que no tenemos esta presentación tan típica y que tenemos una forma un poco inespecífica en algunos casos, ¿no? Y los síntomas van a depender entonces de la posición en la que se encuentra el apéndice. Entonces, un apéndice que esté inflamado anterior produce los síntomas muy marcados en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Este es dividiéndolo en cuadrantes, ¿no? La parte superior, la media y la inferior. Y entonces quiere decir que estamos un poco enmascarados con estos síntomas, y pueden no ser los clásicos que yo les acabo de mencionar, ¿no? Porque interfiere y se enmascaran por el intestino que está interviniendo en ese problema de apéndice. Finalmente decirles que ningún signo o ningún síntoma, de los cuales hay varios signos, sobre todo de exploración, son patognomónicos. ¿Qué quiere decir? Que son exclusivos y que por sí mismos determinan el diagnóstico de apéndice. No es así. No es así, ninguno por sí solo ni en conjunto incluso nos da la seguridad de que estamos ante un cuadro de apéndice. ¿Qué estadios puede tener esta presentación? Tiene normalmente 4 estadios. El primero se denomina un estadio de tipo catarral, que es congestivo y que hay inflamación. Esta inflamación está dentro de la mucosa y empieza la proliferación de los leucocitos o los polimorfonucleares, que son determinantes, empiezan en la capa muscular. La siguiente etapa o el siguiente estadio es el flemoso, que es donde predomina ya la supuración o la úlcera, incluso que aparecen erosiones, exudados. Puede haber incluso algunos datos mínimos, aunque sea de hemorragia, afectando todas las capas normales del abdomen. Le sigue una forma pues más severa, como es la gangrenosa. Hay áreas de necrosis incluso, y se desestructura todo, pierde en realidad una morfología normal, hasta que llegamos a la última fase o el último estadio, que es la perforada o bien ya la complicada, ¿no? Cuando se extiende esta fase de necrosis, que es que al tejido le falta irrigación, entonces por eso se pone necrótico, se produce la perforación del fondo y puede dar lugar a la aparición de un absceso o de un plastrón, que en ocasiones llegamos a palparlo, un plastrón apendicular. La inflamación puede permanecer localizada al intestino delgado, al ciego y al epiplón, o extenderse también al peritoneo en forma difusa, que es cuando tenemos el riesgo de tener ya una complicación como peritonitis. Bueno, ¿cómo nos ayudamos nosotros con una exploración física? Que decíamos que la clínica es predominante. Primero debemos de ver, de palpar, de sentir, de hacer todo tipo de maniobras y de signos que son muy diversos. Es un examen muy cuidadoso y en ocasiones es necesario hacerlo de tipo rectal en los adultos, si es que lo precisa, si es que es necesario, o bien en las mujeres un examen también ginecológico si es que sospechamos una causa así, o incluso la mujer está embarazada.
El examen físico. Una pregunta, dudas que habitualmente tienen los familiares, los pacientes. ¿Se deben tomar antibióticos? ¿Se deben tomar analgésicos ante este tipo de dolor o no se debe hacer nada? Bueno, sobre todo yo me voy a referir a la experiencia y la situación en niños. Normalmente no deben de darse los antibióticos menos y ni siquiera los analgésicos, porque tenemos la posibilidad, como puede ser tan diversa la forma de presentarse, puede ser que enmascaremos el cuadro y ese dolor que sabemos que inicia de una forma leve, lo podemos enmascarar con un analgésico y entonces ya lo siguiente es que nos encontremos con que el apéndice ha evolucionado y la vamos a diagnosticar en un estadio más avanzado y por lo pronto de mayor riesgo. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, esto, bien, decíamos que en ocasiones ya puede estar complicada cuando lo queremos hacer. Vamos a hablar un poco de la forma atípica en los pacientes cuando tienen, por ejemplo, un apéndice pélvico, en otra situación, donde el dolor entonces se encuentra localizado en el centro del estómago, en hipogastrio. Estos pacientes con frecuencia a veces tienen mayor frecuencia para ir a orinar, tienen dolor al orinar que se llama disuria, tienen síntomas rectales también como un tenesmo o como una diarrea en ocasiones, y esto correspondería a una de las formas atípicas de presentación de esto. Yo les mencionaba que los puntos dolorosos a examinar son múltiples, incluso de verdad, puntos y signos son más de 20, pero bueno, daremos nada más énfasis a uno que es muy conocido como un punto de McBurney, que está situado, bueno, lo vemos a través de la palpación, encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha ahí, y entonces hacemos esta maniobra, incluso oprimimos a ver si hay dolor a la palpación, o bien después al soltar es cuando viene la situación del rebote, donde puede aparecer doloroso. No me voy a detener porque, como les digo, son más de 20 signos. Obviamente los médicos adquirimos la experiencia de saber cuáles son los que predominan o cuáles tienen una mayor certeza de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la exploración física. Al final, lo que sí existe como una triada pendicular que se ha llamado, y ya sí tiene el nombre, una triada de Dieulafoy, que consiste en una sensación mayor, o sea, hay mayor sensibilidad incluso cutánea, viene también el dolor abdominal y viene la contractura muscular de la fosa ilíaca derecha. Esta es una triada que se llama triada pendicular, que tal vez en algún momento es característica. Bien, yo quisiera brevemente decir algo que caracterizara a la presentación del apéndice o la apendicitis, más bien la inflamación en los niños. En ellos es muy frecuente, es una patología quirúrgica la más frecuente en edades pediátricas y oscila mayor incidencia entre las edades de 6 a 12 años, ¿no? Entonces, de esta manera tendremos de un 6 a un 15% de riesgos de esta enfermedad, y es raro, hay que mencionarlo, en los recién nacidos y en los lactantes, solo un 2%, pero es raro, pero no es imposible, ¿no? En menores de los 5 años alcanza hasta un 14%, y para nosotros un sexo masculino en ocasiones tiene una mayor incidencia en relación de 3 a 2 con el femenino. Estos son de acuerdo a las series referidas, ¿no? El mecanismo que digamos fundamental es que se obstruye la luz del órgano, causando esta hiperplasia de tipo linfoide, o sea, hiperplasia es crecimiento más común en los niños pequeños y forman fecalitos o infecciones por parásitos. Eso es una causa común que puede desencadenar el cuadro. Esta obstrucción de la luz le lleva a un aumento a la presión dentro del abdomen, una presión intraluminal, y se acumulan secreciones incluso ahí en la mucosa, y finalmente, y la situación más complicada, es que la irrigación sanguínea de ese lugar se ve afectado, y eso es causa de las complicaciones que mencionamos, como la isquemia o la necrosis, llegando a perforarse la pared. Algo que voy a comentar porque es vivencia de algunos pacientes, incluso alguna amistad mía, que cuando han tenido un cuadro abdominal, y por ejemplo este fue en Estados Unidos,
Increíblemente le dicen, o lo que ellos pensaban que era increíble, le dicen, sí, tiene todos los datos sugestivos de una apendicitis, y esto era una puber, una paciente de edad como de 13, 14 años. Dijo, pero que se vaya a su casa y veamos cómo evoluciona. Y entonces, pues, muy sorprendidos de qué es lo que pasa. En realidad hay estudios que se han hecho en la apendicitis no complicada, retardando entonces la intervención quirúrgica. Aquí en nuestro país no es lo adecuado, aunque a veces existe la necesidad porque no hay personal en ese momento, es madrugada, no tenemos cirujano en un momento o alguna situación de tipo importante y se les mantiene en observación más adelante. Vale la pena decir que hay estudios donde muestran que retraso en la observación de una apendicitis no complicada en un principio no aumenta significativamente las complicaciones o su estancia hospitalaria. No es así. Y sin embargo hay otros estudios, y se lo comento porque a alguien puede suceder, hay otros que encuentran no favorables estos resultados y no deseando arriesgar sobre todo a los niños, ¿verdad? Incluso, y operándose a la hora que sea, de madrugada a esto, teniendo un promedio estándar para poder diagnosticar y operar como en unas aproximadamente 6 horas, ¿no? Esto es muy... algo que quisiera es cómo hacemos el diagnóstico, bueno, clínico, y otra situación es el ultrasonido. El ultrasonido es algo muy importante y viene tal vez para muchos adultos paralelo a una tomografía, o bien cuando ya el ultrasonido por sí solo marca y nos da la seguridad de tener una inflamación localizada ahí, pues es suficiente para establecerlo, y después vienen los estudios de laboratorio donde podemos demostrar la alteración en los leucocitos y en los polimorfonucleares sobre todo. Y bien, es como establecemos de la forma más cotidiana este diagnóstico, entonces a través de eco y a través de una tomografía, ¿no? Hay otro dato para nosotros que es ya un dato muy médico, pero bueno, una relación de los neutrófilos y los linfocitos y la relación que guardan las plaquetas con los linfocitos como unos factores de predictores o de predicción para que veamos que es la posibilidad enorme de que el apéndice esté perforado. ¿Este estudio se hace en una biometría hemática? Sí, ¿Sí? Se hace en una biometría hemática y se saca esa relación reciente como un dato que colabora o contribuye a saber si de verdad estamos ante una situación de perforación. Aunque, como ven, tenemos primero la clínica, el estudio de ultrasonido, si es necesario una tomografía, y tal vez no esperar alguna situación más que los datos simples que son comunes en el examen de laboratorio, en la biometría hemática. Bien, pues es un panorama obviamente general, espero que sea sencillo y comprensible para ustedes, y adelante si hay alguna pregunta. Sí, esto que parece sencillo en algunas condiciones se torna muy complicado, porque el dolor abdominal en los niños, pues el más característico es la apendicitis, pero también luego hay problemas de tipo infeccioso inflamatorio, lo que llaman la adenitis mesentérica. ¿Qué es eso? Bueno, adenitis mesentérica por lo regular es algo que se presenta cuando hay una infección en un niño, o una infección previa, o en un individuo también adulto. Para nosotros las infecciones más comunes que terminan en este problema, en una adenitis mesentérica, son las infecciones de vías aéreas. Y entonces es importante saber, por eso la historia clínica y la exploración, saber qué cuadro es el que presenta y si previamente el niño estaba sano o no, para darnos cuenta con la exploración también de que no, de que en realidad parece ser una adenitis, o sea, ganglios múltiples inflamados, como una reacción postinfecciosa. A mí me tocó en una ocasión en un hospital donde yo trabajaba en la noche, que allí la labor era un hospital del Seguro Social, y el médico de la noche le llaman el médico no familiar. Yo era internista y yo suponía que yo tenía que ver adultos, pero era un médico no familiar, y como no familiar tenía que ver todo. Y un día me llegó un niño con dolor abdominal exactamente a nivel del colon, y ya lo querían programar para cirugía. Yo tuve la inquietud de lo que se trataba, ya era un niño como de 8 años, entonces me permití hacerle un tacto rectal, y lo que tenía el niño era que estaba impactado
con el puro estímulo del tacto rectal, se liberó, empezó a evacuar, tiró todo y se le quitó el dolor. Y a mí me sorprendió porque el que lo estaba programando para cirugía era su papá, que era médico, que ya decía, no, ya hay que operarlo, y yo dije, yo tenía muchas dudas, y entonces, aunque yo no era médico de niños, en ese momento me entró un poquito de duda, y tal. Entonces los problemas de tipo intestinal inflamatorio, en esta impactación fecal, también puede, y como es en el colon, en el intestino, también pueden simular un dolor en ese nivel. ¿Qué otros padecimientos pueden simular un dolor? Bueno, lo tipo primero es apendicular? felicitarte porque salvaste a un niño de un evento quirúrgico innecesario, pero eso lo único que habla, y sí qué pena que haya sido el padre médico, lo único que habla es que no hubo una historia clínica adecuada, ¿verdad? Porque los niños que tienen constipación lo manifiestan. Y además nosotros exploramos en todo el colon, ascendente, transverso y descendente, si está ocupado, si hay materia fecal retenida, antes que hacerle los tantos signos o datos que tenemos. Por eso yo decía que en ocasiones sí es necesario realizar el tacto rectal o el estudio ginecológico cuando son mujeres, como un extra o como una situación ante casos de duda, ¿no? Eso me pareció muy bien, se salvó el niño de esto. Por lo regular, como el apéndice es el procedimiento quirúrgico más común en los niños, nosotros solamente que tuviésemos la historia clínica de que es portador de algún otro problema, ¿no? De tipo incluso renal, la constipación crónica, el que haya sido operado en algún momento de algo cuando fue chiquito, pequeño. Estas historias son siempre muy importantes para tratar de buscar si es otra la causa y no un problema de apéndice aguda, ¿no? Sí, son del tipo de diagnóstico de diferencia. Pues ustedes, los pediatras, son los que son los expertos en el dolor abdominal en niños, y a veces hay que no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. No, porque los pacientes nunca son iguales, ¿no? Siempre tienen algún dato que los puede caracterizar, o bien está sin duda su cuadro es muy florido, lo corroboramos por examen, por ultrasonido, y no nos queda la menor duda, porque es una responsabilidad muy grande meter a cirugía a quien no merece la cirugía, sin duda. Por mucho que el apéndice sea un órgano que se puede vivir sin él, pues no, tampoco se puede someter inútilmente, sobre todo a un niño, a una cirugía innecesaria, ¿no? Sí somos muy cautos y sí tenemos maneras de encontrar la razón o establecer el diagnóstico en una forma adecuada. Yo por lo regular, en los años que yo tengo de ejercerlo, al menos a nivel privado, nunca nos ha tocado presentarnos ante una complicación muy importante, incluso mortal, de un apéndice. Afortunadamente, teniendo a la par un médico también cirujano de confianza, que siempre tratamos de establecerlo, hacemos una mancuerna ideal para hacer un buen diagnóstico y hacerlo oportunamente. Otro de los casos que me tocó ver, y esto es verídico, en el pueblito donde hice yo mi servicio social, donde las chicas, desde que tienen la primera menstruación, dicen que ya se pueden casar, y ahí entonces las jovencitas se casan muy tiernas. Nos llegó un caso a urgencias con un dolor abdominal intenso, y entonces la familia, preocupadísima por ese dolor tan intenso, entró, se le revisó, y después no sabíamos cómo darle la noticia a los padres. La niñita iba en trabajo de parto, pero como eran flaquitas y todo, ya llevaba los dolores y no se habían percatado que estaba embarazada. Y es otro de los diagnósticos de dolor abdominal en ese tipo de población. Yo creo que aquí en la Ciudad de México, claro, pero en esos pueblitos, sobre todo Chiapas y Oaxaca, allí se debe verse con más frecuencia. Sí, no, y sí nos ha tocado verlo, y sobre todo sabemos que ahora, actualmente, inician una vida sexual a mucha más temprana edad. Y sí, también existe una forma muy particular de presentarse cuando la mujer está embarazada, tenga la edad que tenga, porque se desvía incluso el lugar normal del apéndice en un momento y el diagnóstico se dificulta. Pero está catalogado que el procedimiento quirúrgico no obstétrico más frecuente en mujeres embarazadas es el apéndice también. Nosotros en adultos, sobre todo en el adulto mayor, las personas ya de mayores de 70 años, uno de los diagnósticos diferenciales en dolor abdominal, en cualquier lugar del abdomen, es la trombosis mesentérica.
o sea que se tape una de las arterias del intestino y al taparse se muere el tejido y se manifiesta como dolor, y el tratamiento pues no es quirúrgico, ahí el tratamiento es de otra índole, pero son también de los diagnósticos diferenciales de dolor en el adulto abdominal. sí, sobre todo en el adulto, ¿no? Primordialmente. Ese no es algo habitual ni tampoco en lo que pensemos en los niños, pero en los adultos claro que sí, y en ocasiones yo incluso recuerdo, ¿no? Simplemente mi madre falleció de dos tromboembolias, una era pulmonar y la otra era mesentérica, ¿no? Sí. Bueno, pues nos quedan unos pocos minutos. ¿Qué consejos darle a una madre, a un maestro, ante un dolor abdominal en un niño? Bueno, primero confiar en que así sea, para que si no confiamos no le damos el interés adecuado, ¿no? Y como pueden ser eso, varias causas simples, e incluso que el niño esté fingiendo ese dolor, simplemente por no ir a la escuela, eso ya es otra cosa que también nosotros aprendemos ya a diferenciar, pero primero sí darle el interés, ver qué otro dato puede tener, ver si es progresivo, si se acompaña de lo que dijimos, de náusea, de que deja de comer un momento, de que se sigue quejando. Entonces hacerle el caso, pero no darle de momento algo que impida a valorar bien su evolución. No darle un analgésico que a veces por las prisas se llega y pues tómate esto, tómate esta buscapina, tómate esto otro, y entonces enmascaramos la evolución del mismo cuadro. Y que en la mayor prontitud posible busquen la atención médica, ¿no? Porque eso se puede parar en cualquier cosa simple, decir, no, es una adenitis mesentérica, vamos a observarlo, es una obstrucción y vamos a desobstruirlo, o buscar la causa, o si no, quedarse ahí con todo el cortejo de datos para buscar y tener la plena seguridad y entonces proceder oportunamente a la cirugía. Y ante la duda de una cirugía de probable apendicitis, ¿qué se recomienda? ¿Una cirugía abierta o por laparoscopía? Bueno, ahora está mucho más común lo de la laparoscopía, porque incluso se dicen los cirujanos que cuando son a cirugías abiertas tienden más a la infección. Hay que creerles más a los expertos, pero está más, digamos, más, no de moda, pero se ha considerado de más utilidad que se haga indirectamente, no abierta, ¿no? Sino por laparoscopía. Pues muy interesante el tema, sobre todo para los pediatras. El dolor abdominal en niños es todo un reto que hay que saber si requiere cirugía o no requiere cirugía. Claro. Esta última pregunta, regresando, también influye mucho para nosotros en la edad. Entre más pequeños sean, se prefiere mejor visualizar completamente y no irnos con una laparoscopía determinado. Eso finalmente el cirujano es quien decide, de acuerdo al paciente, la técnica que va a usar. Sí, la medicina es algo tan dinámico y ha evolucionado. Anteriormente se decían que el mejor cirujano es el que hacía la herida más pequeña, y entonces hubo cirujanos que se hacían porque hacían una incisión, metían el dedo, sacaban el apéndice, la cortaban y ya resuelto, pero no veían los demás. Entonces si tenía algo más alrededor del apéndice, no se veía. Esto ya se liberó ahora con las cirugías por laparoscopía, donde ahí sí tienen un panorama amplio, ven toda la zona del apéndice y lo pueden elaborar más. Pues entonces sí se ha avanzado muchísimo la medicina y cada vez vemos cosas nuevas. Pues esta es la opinión de un médico experto en dolor abdominal, la doctora Cristina Caballero de Acaqui, y nos gustaría que nos dijera dónde la pueden consultar. Pues yo me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano, en el consultorio 335, a la orden. Pues muchísimas gracias. Yo soy el doctor José Luis Acaqui, médico internista, y les agradezco a todos ustedes su atención a este programa que semana con semana vamos trayendo a médicos expertos para que nos den temas médicos dirigidos no nada más a otros médicos, sino dirigidos también a la población en general. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.